Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta charla sobre el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 a 15, con una oración. En nombre Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, cautivados por nuestro afán de eficiencia, nos olvidamos de preguntarnos sobre lo que tú estás llevando a cabo. Sin darnos cuenta, quisiéramos que tú entraras en nuestros planes y así tus sorpresas, que son muchas, nos inquietan y nos turban. Concédenos el espíritu de sabiduría y de discernimiento para que seamos capaces de encontrar el justo camino en lo que debemos dejarte hacer a ti y lo que a nosotros nos corresponde. Concédenos hoy la humildad necesaria para aceptar lo que tú quieres y para secundar de corazón tus planes misteriosos, pero siempre infalibles. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a leer la lectura del Evangelio de que trata la reflexión hoy. Es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos 1 a 15, para los que quieren seguir. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercó la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, llenaron 12 canastos con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que veo en mi pantalla. Eso es fascinante. Yo soy de otra generación y esto es nuevo para mí, pero me alegra mucho que podemos llegar a tantas personas. Hoy escuchamos el Evangelio sobre la multiplicación de los panes y peces, bien conocido por nosotros. En este caso es del Evangelio de Juan. Es un evento donde Jesús logra satisfacer el hambre de más de 5,000 hombres. Nunca cuentan a las mujeres y a los niños, sino sería mucho más. Y dejó 12 canastos, cestos de sobra.
Dice el Evangelio de Juan que ocurrió cerca de la fiesta judía de la Pascua. Eso ya en Juan tenemos que darnos cuenta que los eventos en el Evangelio muchas veces son simbólicos. Los pasajes que escribe, él usa mucho simbolismo. Además, tenemos que recordar siempre que los evangelios no tienen el propósito de contarnos historia, sino de comunicarles a ciertas comunidades, ¿no?, la fe y poder posibilitar un encuentro auténtico con el Señor que los mismos apóstoles conocieron. Entonces hay mucha teología, sobre todo en el Evangelio de Juan, y mucha simbología. Entonces tenemos que acercarnos a estos pasajes desde la perspectiva post-resurrección. Y tenemos precisamente aquí que estaba cerca de la Pascua judía, muy significativo para los judíos y especialmente para Jesús, que instituyó la Eucaristía en la fiesta judía de la Pascua. La situación que tenemos es que Jesús está sentado con sus discípulos. En la época de Jesús, sentarse era la posición del maestro, uno que está enseñando. Entonces Jesús está enseñando a la gente y atrajo a la montaña, el monte donde estaba sentado, a 5,000 hombres. Jesús pregunta a Felipe en ese momento, ¿cómo vamos a lograr dar de comer a tantas personas? Andrés le presenta una situación donde hay la presencia de un muchacho, un niño, que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús les invita a los 5,000 a sentarse. Entonces, está invitándoles a sentarse tomando la postura de un discípulo destinado a ser maestro. Entonces, eso que decían los obispos de Aparecida, somos llamados a ser discípulos misioneros. Vemos esa dinámica ya presente en este Evangelio de Juan, donde Jesús, sentado ya enseñando, invita a todos los más de 1,000 personas a sentarse y tomar la posición de discípulo destinado a enseñar luego de aprender. Y luego nos comunica el pasaje que Jesús logra satisfacer el hambre de todos. Y después de recoger las migajas, los pedazos que se quedan, encuentran que hay 12 canastos de sobras. Mientras que este evangelio se refiere a un evento en la vida de Jesús que obviamente ocurrió, aparece en todos los evangelios, es un signo y tenemos que reflexionar sobre el signo. Un signo que ocurrió en el ministerio de Jesús y tenemos que ver el interés de Juan al contar este signo en la vida de Jesús. Obviamente su propósito no es contarnos historia. Este pasaje se escribe para que cualquier lector u oyente lo aplique a su propia situación histórica y que nosotros mismos hagamos lo mismo y logremos iluminar esa situación a la luz del encuentro que nosotros tenemos con el Señor resucitado. Entonces les pregunto, ¿qué tiene este pasaje que ver con nosotros en la época de nuestras vidas, en esta época de nuestra historia, en medio de la pandemia? Primero, vemos una alusión a la Eucaristía, que ya mencioné, estaba cerca de la fiesta de la Pascua judía, cuando Jesús hace los mismos gestos
Él toma el pan, lo bendice y luego en la fracción del pan, Él distribuye el pan a todos los presentes. Vemos también la ilusión al discipulado y a la misión, sentarse para aprender y luego ir a enseñar. Henry Nouwen, un gran escritor que ha escrito muchos libros, un escritor prolífero, nos dice acerca de la lectura espiritual. Una lectura espiritual no significa solo leer sobre personas o cosas espirituales, es también leer espiritualmente, es decir, de manera espiritual. A saber, leer con el deseo de que Dios venga más cerca de nosotros. Entonces, la idea de este tipo de reflexión y de la lectura espiritual se basa en un deseo de que Dios venga más cerca de nosotros. La lectura espiritual significa, dice Henry Nouwen, dejar que Dios nos lea. Me encanta esa idea. Cómo Dios lea tu vida, cómo Dios lee esta época de nuestra humanidad. ¿Qué está haciendo Dios? San Ignacio en la sección de los ejercicios espirituales sobre la encarnación tiene a Dios precisamente mirando la superficie de la tierra, mirando lo que están haciendo y diciendo las personas, y entonces desde esa perspectiva, leyendo la realidad del ser humano, Él toma la decisión de encarnarse en nuestra humanidad. Entonces, la pregunta hoy es cómo a la luz del Evangelio de Juan 6, 1 a 15, ¿cómo está Dios leyéndonos? ¿Qué es la lectura que hace Dios de nosotros? Vamos a enfocar primero sobre el problema que presenta el Evangelio de hoy, es el hambre. ¿En qué consiste nuestra hambre? ¿En qué consiste tu hambre en este momento? ¿En qué consiste el hambre que tenemos, que ni con 200 denarios podríamos comprar bastante para que cada uno le alcanzase un poco? ¿Qué es ese hambre que nosotros experimentamos, que estamos convencidos que ni todo el dinero que tenemos, todos los tesoros que tenemos, pudiera cubrir el costo? ¿Cómo en esta época nosotros podríamos ayudarnos para superar la pandemia? Nos sentimos francamente impotentes, fuera de control, estamos buscando recobrar un pasado ya pasado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llenar ese hambre? Yo creo que el terror de esta época de la pandemia nos rodea, penetra cada esquina de nuestras vidas, penetra hasta nuestro corazón y nuestra alma, crea un hambre, pero un hambre que tenemos que mirar más de cerca para poder apreciar lo que Dios está haciendo después de haber hecho una lectura de nuestra situación. El terror que tenemos es un terror que básicamente dice, si no es el contagio con la enfermedad que nos aterra, es la situación económica futura que amenaza con reducir una gran cantidad de la humanidad a la miseria y al hambre. Es decir, en estos días estamos oyendo mucho de diálogo. Si abrimos la sociedad a la economía, nos enfermamos. Si nos mantenemos
enclaustrados, en cuarentena, se cae la economía y morimos de hambre. Es que no es una situación fácil. Y tampoco es el propósito mío menospreciar la situación, sino traer la luz del Evangelio sobre nuestra situación para ver que tenemos que tener ojos de la fe para mirar por encima de las apariencias, porque la fe ilumina la realidad que Dios quiere que veamos. En este momento histórico, en tu vida y mi vida, es el miedo hasta el terror lo que rige nuestras vidas. Aquí dice el Evangelio, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero pregunta Andrés, ¿pero qué es esto para tanta gente? Es nuestra pregunta también. No tenemos suficiente. Queremos más, necesitamos más. Nos recuerda la preocupación que tenían los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto. Ellos también se quejaban después de ver cómo Dios obró haciéndoles salir de Egipto. Todavía se preocupaban por la comida, la bebida, y también se quejaban, no tenían. Y entonces Dios manifestó cada vez su presencia, primero dándoles el maná en el desierto, el agua que salía de la roca, la sanación cuando la necesitaban, la carne cuando estaban quejándose. Entonces, estamos en una misma situación, estamos en cierto sentido en un nuevo éxodo, pero hacia una tierra desconocida, y nos aterra lo desconocido. Y como siempre añado, yo creo profundamente que el sufrimiento del ser humano consiste en 2 palabras sencillas: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso resume el sufrimiento humano. Si nosotros supiéramos con certeza que esta pandemia terminara a fines de agosto o en enero de 2021, estaríamos con un sosiego y podríamos, ¿no?, ajustar nuestras vidas para acomodar esa información. Pero el hecho es que no sabemos hasta cuándo. Yo he visto niños que tenían cáncer y mientras ellos tenían la seguridad de sus padres, podrían soportar el sufrimiento porque tenían esa seguridad. Sus padres estaban ahí y todo estaba bien. He visto, imagínense que una persona tenga cáncer, pero tiene la seguridad por el tratamiento que dentro de un año va a estar completamente libre de su cáncer. Esa persona puede soportar todos los tratamientos y hasta el dolor que tiene que padecer, sabiendo que dentro de un año será libre de su cáncer. Pero yo me corto con un papel y esa herida no se sana tan rápidamente como yo quisiera. De hecho, después de una semana se pone bien rojo y doloroso, y yo me pregunto, ¿hasta cuándo se va a sanar? ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir hasta que se sane? Y entonces yo sufro más que ese paciente que tiene cáncer, que sabe que después de un año se va a sanar, porque ese hasta cuándo nos hace sufrir. Un perro que se amputa una pata sufre menos que yo, aprende a caminar a 3 patas. Se ajusta su vida, va acomodando su amputación dentro de su manera de vivir.
Entonces tenemos que mirar que ese hasta cuándo nos hace sufrir muchísimo. Ahora, el miedo que estamos experimentando en este momento, el miedo está rigiendo nuestras vidas. Este es el hambre, está creando un hambre, está creando una miseria. Y siempre me gusta recordar a todos los feligreses que el miedo se fija en algo futuro. Se fija el miedo en lo que es posible en el futuro o hasta probable, pero se queda en el futuro, no es real. Entonces el miedo siempre se enfoca sobre algo que no es real y muchas veces ni se realiza en el futuro. Estamos dedicando nuestras vidas. Cuando digo que el miedo rige la vida, estoy indicando que precisamente el miedo está controlando todo y estamos viviendo en el futuro. C.S. Lewis, que me gusta citar mucho, tiene un libro que se llama Una carta del tío a su sobrino, en inglés es Screwtape Letters, y hay un capítulo ahí donde el tío, que es un demonio, está aconsejando a su sobrino, que es demonio también, aconsejándolo cómo tentar a su ser humano. Y le dice el tío a su sobrino: asegura que tu ser humano nunca viva en el momento presente. Que siempre viva en el pasado, en la nostalgia por mejores momentos, o en el futuro, preocupaciones o planes que tenemos, pero nunca en el momento presente. Porque el pasado no se puede cambiar. Entonces tu sujeto, si está viviendo en el pasado, no puede cambiar su pasado. Si está viviendo con los miedos o los planes, entusiasmándose por el futuro no existe. Y entonces, ambas cosas son irreales. Que no viva nunca en el momento presente. Porque el enemigo, en este caso son demonios, entonces el enemigo es Dios. El enemigo sabe que el presente es el único momento reservado para que el ser humano pueda recibir las gracias que el enemigo tiene reservada para él. Entonces, el momento presente es todo lo que tenemos realmente. El miedo que está rigiendo nuestras vidas, el terror que está rigiendo nuestras vidas, se fija en el futuro, pero no en la realidad. La Santa Escritura está llena del tipo de situación en que nosotros nos encontramos. ¿Se acuerdan de San José? San José tiene una buena conversación con María. María que dice: mira, tengo buenas noticias y malas noticias. La mala noticia es que estoy encinta, pero la buena noticia es que es por el Espíritu Santo. Pobre José se queda frente a una situación difícil. Él puede renunciar o denunciar a María públicamente y eso asegura que María se muera y el niño también, Jesús, se muera apedreada, porque es una adúltera según la ley de Moisés. José no quiere eso. Si la denuncia en secreto, él tiene que asumir la vergüenza de haber abandonado a su esposa, a su desposada, encinta, y tiene que vivir con esa vergüenza todo el resto de la vida. Sin embargo, cada vez que se presenta una situación así, donde el ser humano piensa que hay dos opciones, el Señor entra y nos muestra que hay más de dos opciones. Y entonces, en este caso de José, Dios le presenta una tercera opción, un tercer camino.
no temas en recibir a María como tu esposa, porque lo que dice es la verdad. Y entonces, al aceptar el plan del Señor en su vida, todo sale como Dios manda, no sin problemas, pero ciertamente la historia ha terminado a beneficio de todos, incluso San José. Entonces tenemos a un Dios que hoy, a través del Evangelio de Juan, quiere presentarnos con otra opción. Quiere que reflexionemos sobre nuestra hambre. Quiere que reflexionemos, como dije la primera vez que hice una charla sobre estas lecturas, en la resurrección, en el día de domingo de resurrección, el evangelio de ese día decía que Jesús apareció a los discípulos diciéndoles que tienen que ir y predicar el arrepentimiento y la conversión. Eso después de la resurrección. El arrepentimiento, vamos a acordar, que es repensar la situación, mirar la situación de otra manera. Conversión es básicamente virarnos de la antigua vida hacia la nueva vida con entusiasmo. Entonces Dios quiere presentarte con una otra opción. No es solamente la opción de estar en cuarentena y morirnos de hambre, o abrirnos y salir a las calles, enfermarnos y morirnos. No, Dios tiene otros planes. Él está leyendo nuestra situación, está leyendo tu vida y mi vida, y nos ofrece hoy a través de la Santa Escritura otra opción. Nosotros nos quejamos de ser pobres. No tenemos dinero suficiente, no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. Expresamos nuestra escasez muy claramente y nuestro miedo. Y no te ha ocurrido a ti ni a mí, porque siempre cuando yo reflexiono así, estoy hablándome a mí mismo. Entonces no lo tomes personal. Y siempre me predico a mí mismo con la esperanza que les ayude a ustedes. No nos ocurre. Tenemos 5 panes y 2 pescados. No nos ocurre lo que tenemos. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Tenemos que, para ayudarnos hoy, volver al principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Esa reflexión que él tiene al principio de sus ejercicios espirituales, donde él dice cuál es la meta del ser humano, y se aplica muy bien a estos tiempos y a esta lectura. Él nos dice, el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servirle a Dios nuestro Señor, y así salvar nuestras almas. Entonces el ser humano es creado para alabar, hacer reverencia y servirle a Dios nuestro Señor, y así salvar su alma. La alabanza viene de un sentido profundo de agradecimiento. Yo alabo a mis padres porque ellos sacrificaron sus vidas para mí. Ellos hicieron todo para que tuviera una educación. El único error fue que me envió a un colegio jesuita y me dañó para la vida. Pero entonces yo alabo a mis padres porque dieron su vida por mí y por mi hermano, obviamente. Alabo a Madre Teresa porque ella me inspira, me da fe en la humanidad, que todavía hay esperanza. Entonces la alabanza de Madre Teresa y de mis padres viene de un sentido profundo de agradecimiento que tengo hacia ellos. ¿Por qué ser agradecido a Dios? ¿Qué Dios me ha dado? Esa es la pregunta de hoy.
Es curioso que el agradecimiento que siento se fija no en el futuro y no en el pasado. El agradecimiento se fija en el momento presente. ¿Qué es lo que realmente tengo? Tengo 5 panes y 2 pescados. Eso es grande. Puede parecer poca cosa, pero tengo 5 panes y 2 pescados. Dicen que cualquier persona que tiene moneda tirada en una esquina de la casa se puede contar entre el 10% de las personas más ricas en el mundo. Yo les pregunto, cuando después de mirar todo lo que Dios les ha dado, ¿no?, si además ustedes pueden decir que tienen casa, tienen familia saludable, tienen salud, tienen comida para comer, tienen internet, pueden mirarme a mí, que es una bendición grande, ¿verdad? Si pueden decirme que tienen moneda por algún lado en la casa, tirado en una esquina, tú te encuentras entre el 10% de las personas más ricas del mundo según las estadísticas. Somos más ricos que los reyes de la Edad Media. Los reyes de la Edad Media no tenían baños en el interior de sus castillos, no tenían inodoro, no tenían agua que entraba en la casa, tenían que salir para el agua. No tenían electricidad, no van a creer esto, pero no tenían el internet, no tenían calefacción o aire acondicionado y tampoco tenían papel higiénico. Es sorprendente, ¿verdad? Y sin embargo, estaban felices. Los 5 panes, ya cuando empezamos a reflexionar sobre nosotros, lo que nosotros tenemos en comparación con los reyes del pasado y muchas personas en el mundo de hoy, podemos ver que ya los panes empiezan a multiplicarse en nuestras vidas. Cuando enfocamos con un sentido de agradecimiento sobre lo que realmente tenemos, los panes empiezan a multiplicarse. La reverencia. Yo tengo 62 años, lo he mencionado antes, pronto voy a cumplir 63, si quieren saber y enviarme un regalo, va a ser el 26 de mayo, entonces cualquier cosa que quieran enviarme, perfecto. Yo tengo 62 años. La edad mediana en Haití, en la isla al lado de nosotros, en Española, es de 43 años. Entonces, los haitianos, la edad mediana es de 43 años. Yo tengo 62. En Nigeria, la edad mediana es de 48 años. El país más poblado de la África, donde dicen que de cada 4 africanos, uno es nigeriano. Ese país tan grande, una cuarta parte de toda la África, la edad mediana es de 48 años. Vuelvo a decir, yo tengo 62. Yo tengo ojos, estos ojos azules. Tengo estos ojos, 62 años, estos oídos, que me han servido bastante bien durante estos 62 años. Podría decir lo mismo de mi corazón, que tiene la misma edad, mis pulmones, y de cada parte de mi cuerpo. Mi cuerpo está maravillosamente hecho, creado. Dios me ha hecho una existencia maravillosa. Y yo no tengo que hacer nada más que respirar, que no hago conscientemente. Lo que como, disfruto y va a cada
parte de mi cuerpo. Yo no hago nada para que llegue a cada célula de mi cuerpo el oxígeno ni la comida. 60 años mi cuerpo me ha funcionado muy bien. Me voy a quejar si mis ojos empiezan a fallar o mis oídos empiezan a fallar. Me voy a quejar sin reconocer tantos años que este cuerpo me ha servido muy bien y no le he dado gracias al Señor. No me he quedado maravillado frente a ese fenómeno de mi existencia. Al quedarme contemplando un poco sobre el misterio de mi existencia física y espiritual, tengo que asombrarme, tengo que quedarme maravillado al considerar además todo lo que he recibido de la creación. Yo soy el primer lunático, siempre lo digo. Yo me puedo quedar 1 hora frente a una luna llena y eso me llena. Y si yo mirara esa luna llena y admitiera en ese momento, mira, la luna que me llena tanto, no es Dios. Cuánto más maravilloso debe ser Dios que ha creado esa luna. Y cada flor, el sol, hasta los mosquitos, los coquíes, hasta el coronavirus. Son cosas, los huracanes son para mí una buena representación de Dios, porque me aterra, pero me fascina al mismo tiempo. La fuerza, y es una creación, no es Dios. Cuánto más impresionante debe de ser Dios al considerar todo eso. El oxígeno, frutos de la tierra, el sol, agua, huracanes, terremotos, mi propia existencia. Tengo que quedarme maravillado. Y cuando considero que todos los beneficios recibidos de la existencia y de la creación provienen de una sola fuente que yo llamo Dios, me quedo asombrado y humilde ante Él y crezco en una confianza de que Él, que me ha dado vida y que me ha conservado en la vida tan y tan bien, estoy asquerosamente saludable por el momento, que ese Dios nunca me va a abandonar y se va multiplicando los panes y los peces. Al dejarnos perdonar y sanar y transformar por un encuentro con el Señor resucitado, llegamos al servicio. El servicio cristiano se define por dar gratis a los demás lo que hemos recibido gratis del Señor. Cuando yo sigo la instrucción de Jesús en el Evangelio de hoy y me siento en el pasto para convertirme en discípulo, para que Él pueda acercarse a mí y lavarme los pies. Y así siento yo la reconciliación plena, que mis pecados, mi culpa, mi vergüenza no son superiores al amor de Dios, que Dios vence todo, que la misericordia de Dios vence todo, que el Señor por amor ha enviado a su Hijo, no para condenarme, sino para salvarme. Cuando yo me dejo reconciliar de veras, no dejar que mi pecado sea más grande que Dios. Cuando yo dejo que el Señor me sane de veras, a lo mejor no como yo quisiera, pero no menos me sane. Eso es cuando yo me convierto, me transformo en agente de reconciliación y sanación de los demás. No puedo dar lo que no he recibido. Y por eso, esa experiencia de ponernos a los pies del Señor en la oración, es convertirnos en discípulos y el objeto de la misericordia del Señor. Jesús pidió que todos se sentaran antes de repartir el pan.
te pide a ti ahora que te sientes, que escuches, que te conviertas en discípulo, que recibas en este momento el perdón, que sientas la reconciliación plena con tu Dios y que dejes que el Señor sane lo que necesita sanación en tu vida. Así, tú y yo, si lo hacemos, nos convertimos eventualmente en misioneros, en maestros, donde nosotros mismos nos sintamos para precisamente enseñar lo que hemos aprendido. En ese encuentro auténtico con el Señor, recibimos lo que realmente necesitamos. Y lo que necesitamos, la verdadera hambre que tenemos, es hambre de paz. Necesitamos la paz. Yo tengo una muy buena amiga que quería ser actriz. Ella fue a la Universidad Católica primero en Washington y luego fue a la Universidad de New York para ser actriz, para convertirse en actriz. Luego, cuando se graduó de la Universidad de New York, ella entendió que por su estatura en particular no era, en esa época, sobre todo Broadway exigía cierta estatura y ella es un poco baja de estatura. Entonces ella decidió que sería más fácil ir a Chicago y encontrar un trabajo como actriz en uno de los programas de televisión. Llegó a Chicago y terminó trabajando en un restaurante como moza. Ella estaba sirviendo a las mesas. Y me escribe, yo en ese momento estaba en el noviciado, me escribe diciendo: Larry, yo sé que tú estás muy cerca de Dios y que Él escucha tu oración. Entonces, si puedes pedir que yo consiga un trabajo. Luego, porque el trabajo que aparentemente en ese momento todavía ni tenía el trabajo como moza, ella estaba buscando y no podía encontrar nada. Entonces, yo empezaba a rezar por ella y una semana después recibo una carta de ella diciéndome: Larry, tengo que decirte que, y la carta era como de 2 o 3 páginas, donde ella me explicó que su situación verdadera era una situación donde faltaba paz, y hablaba todo el tiempo en la carta de cómo ella, gracias a mi oración, había conseguido la paz. Y la última oración en la carta me comunicaba: y también recibí un trabajo. Eso se quedó en mi corazón. Tantas veces lo que necesitamos es la paz. Estamos buscando otra cosa. Ella estaba buscando un trabajo, pero lo que necesitaba era la paz. Eventualmente, ella volvió a la escuela, estudió periodismo y terminó siendo mujer ancla en la televisión en Altoona, en Pennsylvania, y luego en Washington, D.C. Ella me contó: Larry, fue la mejor cosa que podría haber sucedido, porque no hay toda la competencia que hay en Broadway y francamente uso todos los talentos que necesito usar como actriz. Y ella terminó muy bien como mujer ancla. No era exactamente lo que había pensado como joven, pero terminó bien. La paz, eso es lo que más necesitamos. Tenemos que sentarnos con Cristo. Dejemos que nos lave los pies, que nos reconcilie y que nos sane. Veremos cómo las preocupaciones falsas e irreales desvanecen y los panes se vayan multiplicándose. El pasaje del Evangelio de hoy nos invita a reconsiderar nuestras vidas, es decir, a arrepentirnos y a dejarnos convertir, transformar en personas conscientes
de tener 5 panes y 2 peces. Y entonces nos convierte en personas dispuestas a compartir, como el muchacho con los 5 panes y peces, compartir lo que realmente tenemos. Y vamos a descubrir que si todos compartimos nuestros 5 panes y 2 pescados, nos va a sobrar. Cuando sentimos tal confianza ante Dios y obremos desde nuestra riqueza y no desde nuestra escasez, los panes y los peces se multiplicarán y descubriremos después que sobran 12 canastos de las migajas. Vamos a entrar ahora en la parte de las peticiones. Tengo unas buenas noticias. Hasta yo me sorprendo a veces de la bondad del Señor. Me recuerda la historia de una parroquia que estaba en una región que experimentaba una sequía. Y entonces el pastor de la parroquia decía, vamos a hacer una novena para que llueva. Y entonces empezaron una novena y después de 8 días no había llovido. Y entonces uno de los feligreses se acercó al párroco diciéndole, mira, esta novena no funciona y no ha llovido todavía. Y el párroco le dijo, es por tu falta de fe. Y el feligrés dijo, siempre es nuestra falta de fe. Siempre somos nosotros. Nunca es Dios, ¿verdad? Y el pastor lo miró y le preguntó, ¿dónde está tu paraguas? ¿Dónde está tu paraguas? La falta de fe. Si creyera que la novena iba a producir lluvia, vendría con su paraguas. Entonces el pastor tenía razón. Yo caigo en ese error. Pedimos intenciones en estas charlas y luego me sorprendo yo, por lo menos, que el Señor responde tan rápidamente. Hace 2 días rezamos por la salud de un recién nacido, Sebastián José Ross, que sufría de un pulmón colapsado. Tengo la gran noticia, que Sebastián ya está en casa. Ha salido en 2 días a su casa y está en buena salud. He visto una foto de él. Pedimos también por la salud de Moraima González, que Dios la sanara de coronavirus. Su sobrina nos comunica que Moraima salió negativo al COVID-19. Todavía está sanando de una pulmonía, pero la pasaron a un cuarto normal. Entonces, en 2 días, 2 peticiones que hicimos después de esta charla se han respondido. Hoy tenemos otras peticiones. Vamos a ponernos en presencia de Dios en este momento para pedir que el Señor obre en nuestras vidas con mucho poder. Primero, por la salud de Michael Florencio, un joven que en la Florida que tiene coronavirus. Su padrastro me ha pedido que recemos por él, y entonces por Michael Florencio, que el Señor extienda su mano sanadora sobre él y le conceda la salud que tanto necesita. Y por la salud de Arturo Dávila, que yo mencioné la última vez, que tiene cáncer, que se sane también, que el Señor extienda su mano sanadora sobre él y le conceda la salud que tanto anhela y necesita. Y quisiera pedir por 2 personas que se han muerto. Uno es Manuel Enrique Astor. Su esposa Nilda murió al principio de
en marzo de nuestra situación con coronavirus, y el otro día, el 22, yo creo, fue cuando murió Manuel Enrique Astor, su esposo, aparentemente de la misma causa. Entonces pidamos por Manuel Enrique que el Señor lo reciba en su reino como le prometió por el bautismo, y a Nilda también, su esposa, y que puedan unirse a la comunión de los santos en un himno de alabanza por los grandes beneficios que han recibido en la vida y especialmente la vida eterna. También hace 2 días se murió otra persona, Jaime Santos. De repente murió el 21 de abril, y entonces pidamos por el descanso eterno de su alma, por la paz de sus familiares y amigos que se quedan en la vida. Pongámonos ahora en presencia de nuestro Dios para recibir la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva, perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Tú no te ausentes de mí. Te suplico, Señor mío, Jesucristo, que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma, a fin de que muera de amor por ti, así como tú te dignaste morir de amor por mí. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a unir todas nuestras necesidades y las de nuestro mundo en un Padre nuestro, pidiendo que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acordándonos de María, nuestra Madre, que intercede constantemente por nosotros, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quédense en paz y que pasen un lindo día todos.